La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hoy es hermoso ver que tenemos la oportunidad para refrescar nuestra vida desde la palabra de Dios. El mensaje de hoy va dirigido a aquellos hombres y mujeres que estamos sirviendo en la iglesia. Voy a hablar acerca de la espiritualidad de un servidor eclesial. Cuando hablo de servidor eclesial, también incluyo al sacerdote, incluyo a la religiosa, a los laicos, en los diferentes apostolados y ministerios que llevamos a cabo dentro de la iglesia, ya sea a nivel de la parroquia, a nivel de la diócesis, en los movimientos apostólicos, todas esas acciones pastorales maravillosas que la iglesia emprende inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué hablar de la espiritualidad del servidor eclesial? Porque nosotros somos los llamados a promover el reino de Dios en la vida de los demás, desde nuestro compromiso, desde nuestra entrega, desde nuestro servicio. Y muchas veces tenemos que revisar nuestras actitudes y nuestra manera de desarrollar ese servicio. Por eso es importante entender que todo tiene como punto de partida la espiritualidad de cada uno de nosotros. Voy a profundizar un poco sobre este tema de espiritualidad para que podamos ir sabiendo interpretar el hecho que en la vida eclesial el servir tiene un sentido cuando aprendes a tener esa comunión con el Señor. El servir en la iglesia no es para figurar, no es para agenciarse ganancias personales, ya sea económicas o alimentar nuestro ego. El servir en la iglesia no es para tener reconocimientos eclesiásticos y pretender ocupar los primeros puestos. Servir en iglesia es morir a uno mismo. Servir en iglesia es entender que quien actúa es el Espíritu Santo. Servir en iglesia es saber entender que tenemos que aprender a ser humildes y sencillos como Jesucristo. En el Antiguo Testamento encuentro la figura de Moisés, el hombre que Dios utilizó para liberar al pueblo de Israel. Y en el capítulo 33 del libro del Éxodo, a partir del versículo 7 al 11, se establece esa vinculación de Moisés con Dios, que tuvo que ir aprendiendo Moisés a relacionarse con el Señor, a someterse a la voluntad del Señor, a saber entender Moisés que él era simplemente instrumento, que no era el centro de la obra, que ese pueblo no era de él, que ese pueblo es del Señor. Éxodo capítulo 33, versículos del 7 al 11, dice lo siguiente: Tomó Moisés la tienda y la plantó para él, a cierta distancia fuera del campamento. La llamó tienda del encuentro. De modo que todo el que tenía que consultar a Yahvé salía hacia la tienda del encuentro que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la puerta de su tienda, siguiendo con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda. Y una vez entrado Moisés en la tienda, bajaba la columna de nube y se detenía a la puerta de la tienda. Mientras Yahvé hablaba con Moisés, todo el pueblo veía la columna de nube detenida a la puerta de la tienda, y se levantaba el pueblo, y cada cual se postraba junto a la puerta de su tienda. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Luego Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba del interior de la tienda. Este texto es lindísimo, tratar de imaginarse la tienda del encuentro que Moisés le establece en un lugar retirado del campamento, donde todo aquel que tenía alguna inquietud, alguna necesidad, iba a la tienda. Era el lugar de encuentro. Cuando Moisés
entraba a la tienda, todo el pueblo le seguía, todo el pueblo estaba allí atento a la experiencia que Moisés tenía con el Señor, porque Moisés vivía esa experiencia de hablar con el Señor cara a cara. Hablemos un poco sobre qué es la espiritualidad. La espiritualidad es esa relación que yo desarrollo en esa relación hermosa, sencilla con Dios. Si lo llevamos al plano cristiano, pues es ese proceso de seguimiento bajo el impulso del Espíritu Santo que me va guiando, que me va inspirando a través de la iglesia, y que le va dando forma a nuestras acciones. Dentro del marco de la espiritualidad está la vida de oración, la vida sacramental, el escrutar la palabra, la dirección espiritual. Todo lo que enriquece nuestra vida espiritual nos va dando ese sentido de proyección de esa fe que tengo, de esa comunión que tengo, a través del servicio, a través de las acciones concretas que hemos asumido cada uno de nosotros en la iglesia. ¿Qué es un servidor eclesial? Un servidor eclesial es todo bautizado que vive su fe en apertura a Dios, a la iglesia y al prójimo. El que decide vivir desde una manera de servir al Señor en la iglesia es un servidor, una persona que colabora, una persona que ha dicho sí al llamado del Señor, una persona que invierte tiempo, que pone al servicio de la comunidad eclesial sus capacidades, sus conocimientos, sus habilidades, se convierte en servidor. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta que el servir se nutre de la espiritualidad. Muchas personas, o muchos de nosotros, andamos muy afanados en el hacer espiritual. La agenda está llena y pareciera que nos sentimos muy orgullosos de tener compromisos el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y especialmente los laicos no somos capaces de detenernos para darnos cuenta que también nos volvemos activistas del Señor, activistas dentro de la iglesia. No revelamos paz, no revelamos respeto, no revelamos armonía, no promovemos el reino, sino que es mi reino, mi conducta, mis decisiones. ¿Cuántas personas en una parroquia, por ejemplo, llegan a atender mal a los feligreses? Hablemos del sacristán, hablemos de la secretaria, hablemos de un vigilante, hablemos del propio párroco vicario, hablemos de quién, pues de aquellas personas que deberíamos de entender que la persona que va a la parroquia, la persona que se reúne con nosotros, es nuestro hermano y que hay que atenderle con respeto, hay que valorar su petición, su necesidad. Por eso es importante entender que para que nosotros nos nutramos de una espiritualidad que nos lleve a tener un corazón sensible para nuestro servicio, lo primero que deberíamos de entender cuáles son las fuentes de la espiritualidad. La primera fuente de la espiritualidad es la palabra de Dios. He tomado el libro del Éxodo, capítulo 33, versículos del 7 al 11, para que nos sirva como ejemplo. Moisés promovía al pueblo. Moisés hablaba cara a cara con Dios y Moisés era seguido por el pueblo. Cuando Moisés entraba a la tienda, el pueblo iba detrás de él y se postraban también en actitud orante. O sea, un servidor eclesial debe de ser ejemplo para los demás, no solamente desde su compromiso, de su entrega, sino desde su forma de amar a Cristo, desde su manera de amar a la iglesia, desde la forma como vive su fe. Es cada uno de nosotros entender que la palabra de Dios lo que provoca es que genera raíz de fe. O sea, nos va cimentando y nos va creando una conciencia grande. Jesucristo mismo lo dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. Un servidor eclesial que no alimenta su espiritualidad, que no
cuida su espiritualidad, ese servicio lo toma como para gobernar, como para ejercer autoridad, como para imponerse. Y todo eso es en contra de todo este espíritu y actitud sinodal que se nos ha propuesto. Por lo tanto, la raíz de la espiritualidad es la palabra de Dios. Esta palabra que me hace ver cuando he actuado de manera correcta y cuando no he actuado de manera correcta. Un servidor debe de tener como prioridad estar lo más posible de mayor frecuencia ante el Señor, con mayor frecuencia, su vida de oración, su reflexión de la palabra. Otra fuente de la espiritualidad no solamente es la palabra de Dios, otra fuente también son los sacramentos. Los sacramentos que nos promueven a un encuentro con este Dios vivo. Los sacramentos que nos van liberando y nos van santificando. Entonces, nuestra vida sacramental, como ser, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del matrimonio, si estamos casados, vivirlo plenamente. El sacramento del bautismo, vivir como bautizados, nos va dando un sentido real y maravilloso de lo que significa, de la trascendencia de lo que es servir. De lo que es servir. Servir es tener la actitud de Jesucristo de lavar los pies de aquel que lo necesita. Servir es tener la capacidad de ir en pos de aquellos que se han perdido. Tener un corazón de pastor, que el corazón de pastor no solamente lo debe de tener el sacerdote, la religiosa que coordina la catequesis, el laico que quizás es delegado de la palabra, la mujer que quizás laica que es catequista, o sea, aquellos que coordinan grupos, aquellos que coordinan los movimientos apostólicos, todos debemos de tener, todos aquellos que prestamos un servicio eclesial, estamos llamados a tener un corazón de pastor. Pero un corazón de pastor no asalariado, un corazón de pastor que realmente ama las ovejas, que no anda buscando a ver cómo logro a través de estas ovejas obtener dinero, obtener bienes materiales, obtener ganancia. El servidor eclesial debe de entender que está llamado a imitar a Jesucristo, a imitar a la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El servidor eclesial es una persona que tiene la actitud de esclavo, o sea, me sirvo a los demás, estoy llamado a servir a los demás. ¿Por qué? Porque de una forma u otra nosotros necesitamos entender que el servidor eclesial debe de estar en cercanía con el pueblo. Debe de aprender a escuchar al pueblo, debe de aprender a caminar con el pueblo. El mejor ejemplo que he encontrado en el Antiguo Testamento es Moisés. Moisés que tuvo que aprender a escuchar al pueblo. Moisés que no comprendió muchas veces al pueblo. Moisés que no fue comprendido por el pueblo. Moisés que fue exigido por el pueblo. Moisés que fue señalado por el pueblo. Mejor nos hubiera dejado allá, como si Moisés los agarró del pelo. El servidor eclesial también debe de ser una persona de oración, que es otra fuente de la espiritualidad. Buscar momentos de intimidad con Dios, no a la carrera, no a la ligera, no de una manera desesperada, sino hacer como Moisés, que tomaba tiempo, entraba a la tienda del encuentro y se postraba, y se rendía ante el Señor, y pasaba tanto tiempo allí que dice uno de los textos que cuando Moisés salía su rostro resplandecía. A veces nosotros andamos muy agitados por el hacer y nos olvidamos del ser. Mucho activismo y poco estar ante la presencia del Señor. ¿Cuántas veces hemos visitado en esta semana a Jesús en el sagrario? ¿Cuánto tiempo hemos estado ahí ante Jesús en el sagrario en silencio, o revisando el celular para ver qué horas son, a ver quién ha subido algo en TikTok, porque también he visto gente en las capillas en el Santísimo, gente viendo noticias. Entonces, nos hace falta a nosotros darnos cuenta
que ante el Señor hay que postrarnos, hay que despojarnos, hay que liberarnos y hay que dejar que sea el Señor el que nos impulse. Pero también esta oración no solamente debe de ser una oración personal, debe de ser una oración comunitaria. Qué agradable, qué bueno sería que el sacerdote planificara un encuentro, por ejemplo, con los servidores de X sector de la parroquia, donde vamos a tener una mañana de adoración eucarística. No va a haber catequesis, no va a haber charla, solamente adoración. O un momento, quizás no toda la mañana por lo ocupados que están. Qué bueno sería que el delegado dijera lo mismo a otros delegados, el coordinador de los delegados, de los catequistas, o sea, que los del responsable del movimiento tal dijeran, nos vamos a ir a la casa de retiros y vamos a estar ahí a hacer una experiencia de un retiro de silencio, vamos a estar contemplando a Jesucristo, o sea, buscar esa experiencia de intimidad con Dios en comunidad, que el sacerdote, el párroco con su vicario dijeran, mira, vamos a hacer estas 2 horas de oración ante Jesús sacramentado, no nos vamos a ocupar de nada más, sino a contemplarle 2 horas, con la oración de la liturgia de las horas, por ejemplo. Entonces es generar esta vinculación con el Señor, porque si no corremos el riesgo de volvernos altamente activistas y al ser activistas nos vamos desconectando del Señor. Mire, es dramático. El otro día me tocó atender a unas personas y yo les sugerí que hablaran con su párroco. Me dice, es que mire hermano, viera, es que pedirle la llave del salón parroquial al hermano fulano de tal, que es el padre, le ha encargado a él la llave, hay que pensarlo 2 veces. Responde mal, tiene una actitud negativa, siempre hace las cosas de mala gana. Entonces, date cuenta que lamentablemente esas situaciones van dañando, van hiriendo. Es triste, ¿no? Pero hay, por ejemplo, sacerdotes que son servidores eclesiales que manejan mal su temperamento. Son impacientes, intolerantes, son como amargados, como que los amamantaron con limón y están en esa amargura. Religiosas, laicos, misioneros también. O sea, hace falta ser más amables, más respetuosos, más tolerantes, más empáticos. Entonces todo esto lo vamos aprendiendo y nos vamos despojando de ello, reconociendo esas falencias personales y las vamos colocando en las manos del Señor a través de la oración. Otra fuente de la espiritualidad de un servidor es la propia iglesia. Esta comunidad de fe que me va educando, que me va orientando, esta comunidad de fe que me hace ver que estoy llamado a ser un testigo fiel del amor, de la misericordia de Dios. Entonces esta comunidad me va modelando mi caminar a ejemplo de la Virgen María. Por lo tanto, esta vida eclesial no solamente estamos llamados a dar, estamos llamados a recibir. Estamos llamados a contemplar, estamos llamados a escuchar a otros, estamos llamados a darle oportunidad a otros, estamos llamados a abrir la puerta para que otros pasen. La vida eclesial nos educa en la misericordia. La vida eclesial nos hace ver que no somos dueños del rebaño, que Jesús es el dueño del rebaño. La vida eclesial nos hace comprender que de pronto necesitamos afinar algunas cosas de nuestra vida personal para que mejore la vida comunitaria. Cada uno de nosotros necesitamos pensar un poco en esto. Otro aspecto, otra fuente de la espiritualidad es el prójimo. Es el hermano de comunidad, es la persona que llega a la parroquia, es la persona que hace una pregunta a la secretaria, es la persona que busca al sacerdote. Entonces, lo primero que tenemos que revelar es amor hacia ese prójimo. Es que esa persona, cualquiera que sea su condición, su estrato social, cualquiera que sea lo que busque en la parroquia, en el grupo, donde sea, que se sienta acogido, que se sienta valorada la persona, que se sienta respetada, no que se sienta ignorada, no que se sienta rechazada. Eso es importante. Por eso los servidores eclesiales
debemos de hacer un examen de conciencia muy serio en este sentido. ¿De qué manera o de qué forma atiendo yo a las demás personas? ¿Atiendo de igual manera a una persona pobre o empobrecida que llega que a una persona que se baja de un gran automóvil y que quizás anda con guardaespaldas? ¿Atiendo de la misma forma a los dos? ¿A quién le doy preferencia? ¿Cómo atiendo yo a esta persona que llega bien vestida, con ropa fina, que anda con seguridad, que quiere hablar con el Padre, y a esta persona que anda con un morralito, que no se viste bien, que anda bien sencilla? ¿A quién hago pasar? Pues al que llegó primero. ¿Y qué tal si esta persona sencilla llegó primero? A veces ocurren cosas injustas en las parroquias, o sea, en las comunidades. Hay como cierto nivel de preferencia para don fulano, doña fulana, don sutano. Lo hemos podido ver muchas veces en tantos templos católicos que involucran a políticos, que involucran a empresarios, que involucran, pero solamente en la aldea, allá es donde se involucra al campesino. O sea, esa es la realidad. Por eso es fundamental entender que el amor fraterno prueba la profundidad de nuestra espiritualidad. Prueba la profundidad de nuestra espiritualidad. Ahí es donde se nos revela realmente el nivel de coherencia que estamos desarrollando nosotros en nuestra vida de servicio eclesial. La manera como yo trato al pobre, la manera como yo trato al rico, a quién prefiero y por qué, a quién le doy más importancia, con quién me interesa tener más contacto, todo eso también verifica los valores que tú tienes, tus intereses personales. Cada uno de nosotros podemos hacer un examen de conciencia. Me encontré una frase muy simple, muy sencilla, pero a la vez profunda, que dice: el prójimo es un sacramento de Dios. El prójimo es un sacramento de Dios. Me dijo el otro día una señora: mire, me siento frustrada, herida. Le pedí, estaba hablando con el padre sobre una situación y de pronto llegó a la parroquia don fulano de tal en su buen carro y me dijo: espérese, le dijo a la señora el padre, espérese que tengo que hablar con este señor. Se fue, se quedó hablando más de una hora la señora se fue para la casa. No hubo una llamada del padre para disculparse, pasaron varios días, el padre la volvió a ver, no le preguntó nada. O sea, esas situaciones van hiriendo a la gente, esas situaciones van condicionando a las personas, esas situaciones van maltratando la comunión. Por eso es fundamental entender el hecho de que la espiritualidad de un servidor eclesial nos promueve a renovar nuestra vida interior, a entender que cada persona tiene su valor como persona, no por su apariencia, sino por persona que es un hijo de Dios, una hija de Dios. Espero que al haber compartido esta reflexión, cada uno de nosotros verifiquemos, especialmente aquellos que estamos comprometidos a nivel eclesial prestando un servicio, hagamos un examen serio de conciencia para empezar a servir eclesialmente con amor, con misericordia, con alegría, pero todo depende de tu espiritualidad. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.